mente del troll. Luego de algunos meses peleando en la guerra de separación de California con México, James Reed, quien había estado viviendo una realidad muy distinta a la de su familia atrapada en las montañas en el Paso al Sur, se topó de camino hacia las montañas con la primera expedición de rescate la mañana del 27 de febrero de 1847. La expedición le dijo a James Reed que ahora ellos sabían que los sobrevivientes en las montañas habían tenido que recurrir a comerse los cadáveres de los miembros muertos del grupo Donner. Esto había comenzado a suceder solo 4 días antes de que llegaran por ellos. El 1 de marzo de 1847, James Reed, ahora de camino junto con los miembros de la segunda expedición de rescate, llegaron todos al campamento. Inmediatamente, una de las hijas de James Reed lo reconoció e intentó correr a abrazarlo. Pero Patty Reed en ese momento se cayó de bruces a la nieve porque sus piernas no fueron lo suficientemente capaces de sostener su propio peso después de estar ella casi en un estado cadavérico de hambre. James Reed corrió a levantar a su hija y la encontró liviana como una pluma y la abrazó llorando. El resto de los hijos de James Reed estaban en un estado todavía más deplorable. De hecho, estaban casi inmóviles desde hacía más o menos unos 14 días. Estaban calvos, se les había empezado a caer el cabello a mechones de hambre, de inanición. Y los que estaban inmóviles se habían comenzado a llagar, por lo tanto sus heridas se habían comenzado a pegar en parches sanguinolentos a las sábanas de sus camas, que sábanas de sus camas también es decir mucho, porque probablemente estaban tirados en el piso cubiertos con pieles. James Reed les informó que venía con ayuda y que tenían que empezar a comer para poder moverse en 1 o 2 días más. De hecho, el grupo de la segunda expedición tenía pensado solo estar 48 horas en la cima antes de regresar hacia el rancho Johnson. Así que James Reed tenía solo 2 días para alimentar a sus hijos y que estos pudieran recobrar la suficiente fuerza como para poder sobrevivir un viaje extenuante hacia abajo de las montañas. Cosa que muy probablemente no iba a pasar con todos los miembros de su familia. Al mismo tiempo que la segunda expedición llegaba a dar un poco de alivio a los vivos, Elizabeth Graves y todos los hijos restantes de la familia Graves en las montañas, es decir, los hermanos de Sarah Graves, ahora viuda de Fosdick, seguían en su cabaña. Muchos años después, una mujer llamada Georgia Donner explicaría por qué, en su opinión, más niños que adultos habían sobrevivido a este incidente en las montañas. Este es un extracto de una de las declaraciones de Georgia Donner. Cuando hablo de que la carne humana había sido usada en ambas tiendas, me refiero específicamente a que estaba siendo preparada para los más pequeños. Con estas palabras, Georgia Donner confirmó que los 4 o 5 días que los miembros de la expedición Donner en la cima de las montañas habían estado comiendo cadáveres, principalmente los habían estado cocinando para los niños, quienes se los estaban comiendo muy gustosos sin saber lo que estaban devorando. Después de días sin comer nada, de repente había una nueva abundancia de carne y estos niños simplemente no se preguntaron de inmediato de dónde provenía la carne. Fue por eso, muy probablemente, que más niños sobrevivieron en las montañas que adultos. 2 días después, en el plazo prometido por la segunda expedición, los miembros de este rescate comenzaron a retirarse, llevando a cuestas a los miembros más
hábiles, podríamos decir, los más pudientes todavía, en términos de movilidad, de poder bajar junto con ellos de las montañas. Los miembros del segundo rescate tenían 7 días de provisiones y tenían que comenzar sus planes de regreso o iban también a morir. Patrick Breen, uno de los sobrevivientes adultos que todavía se encontraba en las montañas, se estaba debatiendo sobre si ir o no con la expedición. No se sentía lo suficientemente fuerte como para lograr el viaje de regreso y se quedó tirado de rodillas, llorando y abrazando una hogaza de pan que los miembros del segundo rescate le habían dejado en las manos. Breen probablemente por un momento pensó que si no iba con el grupo en ese momento, de igual manera vendría otra expedición y lo sacarían pronto de las montañas. Pero esto no era del todo cierto. Bienvenidos a este episodio número 9 de Las Estrellas Indiferentes en Bajo el Puente del Troll. Todavía a estas alturas me debato entre si este es el último o el penúltimo de los episodios. El motivo es que tengo suficiente información como para rebasar considerablemente el largo de un episodio común, pero no tanta como para hacer 2 episodios completos de 1 hora, lo que muy probablemente signifique que este final de temporada se convierta a lo mejor en 2 pequeños episodios de 45-50 minutos en vez de un solo episodio de 1 hora 40 o en vez de 2 episodios de 2 horas. A estas alturas esto es lo que me imagino que va a suceder, porque no he logrado acomodar de una manera más eficaz la información que tenemos y porque realmente quedan 2 temas por cubrir. El tema del último rescate, que espero cubrir por completo el día de hoy, y el tema de los sobrevivientes y sus vidas posteriores al incidente, cosa que también me resulta muy interesante. El día 3 de marzo de 1847, James Reed bajó a las cabañas más cercanas al lago Truckee. Recordemos que en la disposición del campamento original del Paso al Sur había al menos 3 campamentos separados por entre 2 y 10 kilómetros de distancia entre sí, donde distintas familias se habían quedado y habían construido las cabañas de pino para sobrevivir a este largo invierno. James Reed, entonces, este 3 de marzo bajó al lago Truckee y se topó con Louis Keseberg. Louis Keseberg se va a convertir en uno de los personajes más oscuros de este siniestro. Louis Keseberg, les recuerdo, fue el hombre que cuando James Reed había entrado en una disputa y había apuñalado a otro hombre en un pulmón, clamó por la muerte de James Reed. James Reed ahora se estaba topando nuevamente cara a cara a un hombre que había pedido su cabeza. En un acto de infinita compasión que no fue bien pagado por Keseberg, James Reed salió a la nieve, tomó una cubeta de metal y dentro derritió la nieve hasta que la nieve se convirtió en agua y hasta que el agua hirvió. Con el agua tibia, desnudó a Louis Keseberg y lo bañó. Bañó a aquel cadáver viviente y lo peinó con el poco cabello que tenía. Sacó de su mochila ropas nuevas y se las dio. James Reed también había comprado 20 pares de zapatos que había llevado al campamento con la intención de dárselos a los sobrevivientes para que pudieran bajar de las montañas. James Reed tomó uno de estos pares de zapatos y se lo puso a Louis Keseberg y lo dejó allí, vestido y revitalizado, con la intención de ayudarlo eventualmente a bajar de la montaña. En esa ocasión, Louis Keseberg estuvo demasiado débil como para acompañarlo. Keseberg le agradeció a James Reed el gesto. Se cree que le pidió perdón por haber clamado antes su cabeza, pero no iba a poder viajar con la segunda expedición hacia abajo en las montañas. Por lo tanto, Louis Keseberg se quedaría con algunos de los miembros más débiles del grupo de supervivientes. Todos los adultos del rescate tenían que cargar al menos a un niño o a un adulto pequeño o ayudar a un adulto a bajar hacia el rancho. No podían sobrevivir al viaje, todos estaban demasiado débiles, a pesar de que los niños tenían un par de días comiendo carne fresca, carne humana. Los miembros del rescate que no llevaban a cuestas a un niño
cargándolo, por lo menos tenían que cargar sacos de café, sacos de azúcar. Nadie iba con las manos vacías, nadie estaba sin hacer nada. Ir a un rescate a mediados de 1800 era una tarea fatigante y pesada y demandante para el cuerpo. Incluso los preadolescentes o los muchachos jóvenes, los niños ya casi adolescentes que formaban parte del grupo de supervivientes tenían responsabilidades. Si iban a ir bajando, ellos también tenían que responsabilizarse de sus hermanos más pequeños. Esto se suponía que era responsabilidad de los padres, pero la mayoría de los padres que habían estado cuidando abnegadamente a sus niños, padres y madres como Elizabeth Graves, quien estaba atrapada en las montañas con 9 hijos todavía, no tenían la fuerza de acompañarlos, no habían podido bajar y la mayoría de ellos no iba a bajar sanos y salvos al pie de la montaña. Elizabeth Graves definitivamente lo intentó. Elizabeth Graves fue una mujer capaz de cargar su propio peso y el de toda su familia, capaz de sobrevivir en circunstancias adversas. Yo tengo la teoría de que Elizabeth Graves sobrevivió por sus hijos. Si sus hijos no hubieran sobrevivido, ella habría muerto tiempo antes. Elizabeth Graves intentó acompañar a algunos de sus hijos con la segunda expedición de rescate hacia abajo en las montañas, pero no lo logró. Elizabeth, aparte de a sus 9 hijos, también estaba transportando un peso secreto y un peso metafórico y literal al mismo tiempo. Graves tenía en su posesión el saco de monedas de plata que su marido había escondido alguna vez al principio de su viaje en una pata hueca de su carreta, esto un año atrás. Ese dinero era todo, absolutamente todo lo que Elizabeth Graves y su familia tenían en la vida a su nombre. Sin ese dinero, Elizabeth Graves sentía que de nada servía salvar a sus hijos, porque en poco tiempo igual todos iban a morir. Pasaron un par de noches y rescatistas y rescatados a medias de su viaje hacia el rancho se sentaron en silencio a comer bajo el sonido apagado de un violín que alguna vez había pertenecido a James Fosdick, el esposo de Sarah, y que ahora tenía en su posesión Patrick Breen y que tocaba a ratos para pasar el tiempo de manera más amena junto con el grupo. Eventualmente, una de estas noches, bajo el sonido del violín, Elizabeth Graves se dio cuenta de que su carga literal era demasiado pesada. Su cuerpo ya no era capaz de cargar la bolsa, el saco de monedas de plata, y no se atrevía a informarle a nadie del grupo de rescatistas que las tenía. Sabía que ella iba a morir pronto y sabía que informarle a alguien de esas monedas implicaba también un riesgo a perderlas para siempre. Así que decidió hacer lo que la mayoría de los colonos hacían en el viejo oeste: enterrar su dinero. Elizabeth Graves escogió una piedra que usó como marcador y finalmente, con uno de sus últimos grandes esfuerzos, enterró con las manos el saco de monedas de plata a unos 3 metros de un parche de tierra árida cuya locación marcó con esta piedra que jamás volvería a ver. Los siguientes días fueron días de frío y dolor. Un hombre apellidado McCutcheon, uno de los 7 rescatistas originales que iban con el grupo, de repente se sintió tan entumecido por el frío que se acercó demasiado al fuego y además no se percató de tanto frío que tenía, que su espalda se había prendido en llamas y que se había empezado a quemar vivo. El frío era tan inclemente a estas alturas en el paso al sur que cobró varios incidentes con el fuego. Reed y el mismo McCutcheon, un día después, descubrieron a Isaac Donner, de 5 años de edad, muerto entre sus cobijas, congelado. Esa misma noche, John Donner, otro de los hijos de la familia Donner, se resbalaría en la nieve por una ladera y caería de cabeza al centro de una fosa de piedra. Finalmente, en estos fatigados y accidentados días de regreso al rancho Johnson, Mary Donner, de 7 años de edad, tenía tanto frío
que se acercó tanto a una fogata que se tropezó y se cayó dentro de las llamas. Inmediatamente McCutcheon, quien solo 2 días antes se había quemado la espalda de una manera similar, corrió a salvarla y la sacó del fuego. Imagínate estar tan desesperado por calor. Imagínate sentir tanto frío y que tu cuerpo ya no sea capaz de almacenarlo ni de generarlo porque no tienes nutrientes ni grasa, que prefieres quemarte vivo a seguir sintiéndolo. Bajo el puente del troll. James Reed, como muchos de los otros viajeros que habían cruzado el paso al sur por encima de las montañas, comenzó a sufrir ceguera por nieve al grado de ya ni siquiera ver el fuego durante las noches. Unas noches más tarde de todos estos incidentes, Elizabeth Graves, la madre de la familia Graves, comenzó a respirar irregularmente en su sueño. Uno de sus hijos la vio rodarse y Elizabeth Graves jamás volvió a despertar. Con sus 8 años de edad, Nancy Graves se acababa de convertir en la persona de mayor edad de su familia en caminar hacia el rancho Johnson. Ahora ella, que apenas tenía conciencia clara de lo que estaba pasando, estaba a cargo de llevar al resto de sus hermanos menores, algunos de ellos incluso bebés, hasta el rancho. El 7 de marzo de 1847, la nieve cedió y el frío al fin disminuyó en las montañas. Con varios miembros de la familia Donner muertos, los rescatistas empezaron a pensar que quizá lo mejor sería ya no volver a las montañas. ¿Por qué hacer una tercera expedición? ¿Por qué no simplemente ya dejar morir a todos? Algunos de los familiares que viajaban con ellos de regreso al rancho Johnson comenzaron a desesperarse porque comenzaron a escuchar que planeaban no hacer una nueva expedición para salvar al resto de sus familiares. Al escuchar que Charles Cady, uno de los rescatistas, planeaba dejar morir a varios de los miembros en las montañas, Tamsin Donner le ofreció a él y a sus hombres $500 en oro por salvarla a ella y por salvar a sus hijos restantes, quienes se habían quedado atrás. Ahora, Tamsin Donner y sus 2 hijas tendrían un destino extraño. Al darse cuenta Tamsin Donner de que estos hombres planeaban abandonar a los supervivientes, Tamsin decidió regresar al campamento y quedarse con sus hijas en las montañas. Si las iban a abandonar a ellas, las iban a abandonar junto con ella. Los hombres del grupo, por supuesto, querían los $500 en oro que Tamsin Donner les estaba ofreciendo, pero no tenían la capacidad de regresar por las hijas de Tamsin, ni siquiera quizá de atravesarla a ella como estaba por las montañas. Así que los rescatistas idearon un plan. Le dijeron a Tamsin y a sus 2 hijas que las iban a dejar a medio camino, abandonadas en la misma cabaña que había construido contra la piedra la familia Murphy un año atrás. Recordemos que una de las cabañas del campamento original, una de las más lejanas al pico, fue construida en madera junto a la piedra, un risco que tenía un hueco para mantener un ambiente más aislado, mantener más el calor. En esa cabaña, que era la más lejana de la expedición, o la más lejana al punto más elevado del pico de las montañas, se quedaron Tamsin Donner y sus 2 hijas, llorando, abandonadas porque el grupo de rescatistas ya no podía arrastrarlas más. Las 3 mujeres se quedaron convencidas de que iban a morir allí y de que jamás volverían a ver a otro ser humano o la civilización. Para estas fechas, la primera expedición de rescate ya estaba en el rancho Johnson. William Eddy, lamentablemente con la llegada de la primera expedición, también acababa de enterarse de que su esposa y su hija estaban muertas. Pero le quedaba un pequeño rayo de esperanza.
Con estas noticias, William Eddy también escuchó que su hijo de 3 años de edad, a quien ninguno de los rescatistas del primer alivio había podido cargar, se había quedado vivo en las montañas. William Eddy, desesperado, todavía un esqueleto vivo, quiso hacer un trato con Woodward. Woodward era uno de los hombres que habían vuelto en la primera expedición al rancho. Eddy le dijo a Woodward que si volvía con la tercera expedición, si es que había una tercera expedición, Eddy le pagaría por salvar la vida de su hijo James, de 3 años de edad. Ahora, el problema es que William Eddy no tenía nada a su nombre. Por lo tanto, para estos hombres que eran rescatistas por dinero, la vida de James Eddy no valía mucho. William Eddy y William Foster, otro de los sobrevivientes, pactaron entre ellos que ambos regresarían por sus familias a las montañas si nadie más quería regresar por ellas. Ahora, estamos jugando un poco con el tiempo porque esto sucede días o semanas después, pero cuando James Reed regresa con la segunda expedición de rescate, James Reed mismo habla con William Eddy y William Foster y les dice no lo hagan. Y trata de convencerlos de que si ellos suben, así como están, nuevamente a las montañas, se van a morir. Punto. No tenían ni la fuerza, ni las provisiones, ni el dinero, ni el equipo para sobrevivir a ese viaje. Entonces James Reed nuevamente fue el auxilio de muchos de estos sobrevivientes. James Reed hizo un trato con Woodward, el hombre que no había querido originalmente ir por el hijo de William Eddy. Reed le dijo que le pagaría un sueldo de $3 al día más $50 si lograba regresar con los 2 niños, con el hijo de William Eddy y con el hijo de William Foster, ambos vivos. Si no regresaba con los niños vivos, solo le pagaría sus $3 al día, pero si regresaba con los 2 niños, habría un bono de $50 extra. Porque James Reed tenía bonos de la guerra de California, aún sin cobrar, que estaban siendo válidos ahí. William Eddy y William Foster se comprometieron a pagarle a Reed ese dinero si es que lo ofrecía, es decir, si eventualmente Reed tenía que pagar estos $50, pues ellos buscarían la manera de pagárselo. A la mañana siguiente de esta conversación, nuevamente 7 hombres salieron de camino a las montañas. Esto sería la tercera y última expedición de rescate hacia la expedición Donner en la cima del Paso al Sur. Eddy y Foster partirían con el grupo a pesar de la advertencia de Reed. Estos 2 hombres, desesperados por salvar a sus hijos más pequeños, encontraron en algún lugar dentro de ellos la fuerza para volver a subir al lugar que casi los mata. William Foster, lamentablemente, encontraría a todos sus hijos muertos al llegar. William Eddy también. ¿Pero por qué los separo? Porque para bien o para mal, la forma en la que William Eddy encontró el cadáver de su hijo James, de 3 años de edad, fue en circunstancias más o menos normales. Ahora, este es uno de los puntos más bajos, de los episodios más oscuros, si es que esto todavía se puede poner más oscuro, de este viaje. William Eddy encontró el cadáver de su hijo James dentro de la cabaña de los Murphy, muerto debajo de una piel, protegido con el frío de la nieve. Pero William Foster no encontró el cadáver de su hijo donde se había quedado, y esto fue muy extraño. Preguntando entre los supervivientes, William Foster se enteró de algo muy, muy perturbador. 2 días antes de que su hijo muriera, Louis Keseberg, el migrante a quien James Reed había vestido y alimentado para que sobreviviera un par de días más en las montañas, se había metido a la cabaña de los Foster y se había llevado en brazos al niño y lo había metido a su cama. Hay quienes piensan que este fue un gesto altruista, que Louis Keseberg quiso hacer algo bueno por el niño y mantenerlo caliente en sus últimos días de vida. Yo personalmente no lo creo.
Louis Keseberg era un hombre solitario, huraño, quien no tenía relación con ninguno de los miembros de las familias con las que viajaba y quien además se deshizo del cuerpo de James de una forma brutal. Después de tenerlo una noche en su cama y de sacarlo muerto de su cabaña, Louis Keseberg tomó sin mucho duelo el cuerpo de este niño y lo colgó de la espalda en una clavija de fierro como una res para después considerar comérselo. Este acto me hace pensar que Louis Keseberg probablemente abusó del niño moribundo en sus últimos minutos u horas de vida. Así que sí, las cosas que están mal siempre pueden ponerse peor, en caso de que tuvieran duda. Esperando el regreso de los rescatistas, la pequeña Mary Donner, de solo 7 años de edad, se terminó las últimas cucharadas de azúcar que la habían estado manteniendo viva. Se levantó de su cama con los pies descalzos y totalmente ennegrecidos y quemados por el frío, y le jaló la falda a su madre y le dijo que por favor saliera, tomara carne de uno de los muertos que estaban afuera en la nieve y la cocinara, porque Mary tenía mucha hambre. Esto sucedió solo 2 días antes de que el grupo de rescate de la tercera expedición llegara al campamento el día 12 de marzo de 1847. Para el día en el que la tercera expedición llegó, alguien o varias personas ya se habían devorado el cadáver de Elizabeth Graves, la madre de Sarah. Encontraron la expedición de rescate número 3, encontró el cadáver de Elizabeth Graves con el pecho totalmente abierto. Le habían cortado los senos para comerse la grasa de los senos y le habían sacado el corazón también para comérselo al fuego. Cuando el grupo de rescate de Foster y Eddie, este tercer grupo, llegó al campamento, tuvieron que viajar todavía hasta la altura del campamento del lago Truckee, varios kilómetros más. Cuando llegaron al lago Truckee, los recibió un grupo tétrico de criaturas. Estas criaturas eran todos los niños desnutridos que quedaban vivos en las montañas. Los describen como pequeños esqueletos vivos, desnudos todos, hechos bola en torno al fuego, con los ojos hundidos, que se abalanzaron sobre ello, corriendo como podían y tropezándose al verlos. Patrick Breen, uno de los adultos que se había quedado con el grupo, había vuelto con los niños y les había ayudado a cocinar pedazos de carne humana de sus padres y sus hermanos, por supuesto, mismos que estos pequeños seres calavéricos se habían comido gustosos. El hambre ya los había dominado y los había convertido en pequeños monstruos. Ahora, no todos los niños estaban conscientes de que se estaban devorando la carne de sus familiares, ¿no? La pequeña Nancy Graves, de 8 años de edad, una de las supervivientes de la familia Graves, se dio cuenta con la llegada del tercer grupo de rescate de que se estaba comiendo pedazos de su madre cuando se topó con el cadáver de su madre muerta, sin corazón y sin senos, afuera de una de las cabañas. En el momento en el que vio el rostro de su madre, Nancy, dicen los rescatistas, comenzó a llorar tan desconsoladamente que les tomó más de 2 horas tranquilizarla. Y por el resto del viaje de regreso al rancho Johnson, Nancy no se recuperaría del todo, ni durante los siguientes años de este evento. El 59% se dice de las víctimas de desastres que implican abandono, supervivencia, pero específicamente el hecho de ver morir a un familiar y de tú sobrevivir la experiencia, el 59% de las personas que sobreviven cuando sus familiares no lo hacen, sufren estrés postraumático, lo mismo que sufre un soldado después de regresar de la guerra. Pero
Esa estadística es para adultos. La estadística para niños que descubren que sus familiares mueren cuando ellos sobreviven en casos de emergencia es 100%. El 100% de los niños que sufren algo así sufren síndrome de estrés postraumático. Entonces, si esta niña de por sí ya iba a quedar mal por el resto de su vida por haber visto a su madre muerta, ya no digamos por haber visto a su madre muerta sin corazón, partida en dos, y segundos después de enterarse de que la rica carne que había estado comiendo durante esa mañana provenía de los músculos de su propia madre. Bajo el puente del troll. Los 7 adultos que iban encargados de la tercera expedición hicieron todo lo posible por volver al rancho Johnson, llevando a cuestas a 3 niños de la familia Graves y 2 niñas de la familia Donner. Muy probablemente esto era cargar a una persona de 20-30 kilos, personas muy delgadas, sí, personas muy pequeñas, pero 15-20 kilos adicionales a tu peso durante 3 o 4 días de viaje. El grupo eventualmente estaba fatigado. Los 7 hombres se apartaron de los niños y realizaron una votación. La mayoría de los hombres que iban en el grupo querían abandonar a los niños Breen, o algunos otros de los muchachos que iban y que ya no tenían familiares vivos. De alguna manera para ellos era una resolución práctica, pero también, veámoslo fríamente, era una resolución monetaria. Nadie iba a pagar por esos niños. Esos niños probablemente no iban a sobrevivir al viaje, así que ¿por qué desgastarse llevándolos de vuelta? No el espíritu más humano de parte de estos colonos presuntamente cristianos y morales. Ahora, uno de los 7 hombres de la tercera expedición, un hombre llamado John Stark, no relacionado con ninguna serie actual popular de HBO, dijo lo siguiente frente a los otros miembros del grupo. No, caballeros, yo no voy a abandonar a esta gente. Yo vine aquí a una misión de misericordia y no voy a hacer un trabajo a medias. Ustedes pueden irse si quieren, pero mientras uno de estos sigan vivos, yo respondo por ellos. William Eddy tenía otra cosa en la mente. Él no estaba tranquilo de cómo había recibido la noticia de la muerte del hijo de William Foster, el otro padre desesperado que junto con él había ideado volver a las montañas. William Eddy fue directamente a confrontar a Louis Keseberg, cuando lo tomó por el cuello y lo amenazó. Louis Keseberg le dijo simplemente que el niño que había estado en su cabaña se había muerto y que planeaba comérselo, y que era lo mismo que había pasado con los otros niños. Se habían muerto y se los iba a comer, pero él no había hecho nada malo. Eddy, furioso, amenazó con matar en ese momento a Louis Keseberg, pero finalmente le dijo que su vida no valía la pena, que él no se mancharía las manos por un animal como él, que quizá o que ojalá no llegara vivo a California, pero que si llegaba vivo, él se iba a asegurar de que lo enjuiciaran por sus crímenes. Tamsin Donner, recordemos, la mujer que se había quedado con sus 2 hijas en algún punto entre estas expediciones, abandonada en una de las cabañas más hacia abajo de la montaña, despertó al sentir que una de sus hijas se conmocionaba. Una de sus hijas escuchó algo a lo lejos. Los miembros de la segunda expedición las habían abandonado, pero ahora llegaban los miembros de la tercera expedición a la altura donde ellas estaban, y una de sus hijas le gritó a Tamsin Donner, con lo poco que le quedaba de fuerza, que alguien se acercaba a su cabaña para al fin salvarlas. Tamsin volteó a ver a sus hijas y se dio cuenta de que esta esperanza era falsa. Ninguna de sus 2 hijas se podía mover. Estaban tiradas en el piso porque era para lo que alcanzaba la energía de su cuerpo.
ella sintió que una vez más iban a abandonarlas a todas a su propia suerte. Tamsin Donner abrazó a sus hijas y esperó la muerte. Horas antes de que ésta llegara, uno de los miembros de la expedición también tocó a su cabaña. Rogando por la vida de una de sus hijas, Tamsin Donner le pidió al miembro del grupo que las había abordado que por favor se llevaran a Mary, porque ella se iba a morir muy pronto y su hija Elizabeth ya estaba muerta, acababa de morir hacía unos minutos, pero Mary estaba viva. Llévensela, por favor. Los miembros de la tercera expedición accedieron a llevarse a Mary Donner de aquel lugar, de manera que solos para siempre en las montañas quedaron los últimos miembros vivos, adultos, de la expedición Donner. La civilización jamás volvería a verlos, ni ellos a las grandes ciudades. Jamás verían California. Los últimos adultos abandonados a su suerte que murieron en las montañas fueron George y Tamsin Donner, el emigrante Louis Keseberg y Levina Murphy. 3 días después, el 15 de marzo de 1847, el grupo de los 7 rescatistas llegaría con los niños y jóvenes que habían ido a rescatar al arroyo de la Mula. Esa misma noche, la noche del mismo 15 de marzo, todos los sobrevivientes, los últimos sobrevivientes de la expedición Donner, alcanzarían el rancho Johnson. John Breen era un muchacho de 15 años de edad cuando sus pies pisaron el rancho Johnson por primera vez, luego de que él ya había aceptado su propia muerte. Recordemos que John Breen era uno de los Breen, uno de los muchachos que los rescatistas habían pactado dejar abandonados en las montañas, hasta que John Stark habló por ellos y dijo que él no se iría sin ellos. John Breen declaró lo siguiente: era muy temprano por la mañana, había buen clima, el suelo estaba cubierto de pasto fino y verde, y había un trozo de bife grueso de carne colgando de una rama de un árbol, y los pájaros cantaban en las copas de los árboles. El viaje por fin se había terminado. Me quedé mirándolo todo, pensando que no podía creer que estuviera vivo. La escena de esa mañana se ha quedado fotografiada para siempre en mi mente. Ahora, no todos estaban tan contentos como John Breen ese día. William Eddy llegó destrozado de esta expedición, dándose cuenta de que no había sido capaz de salvar a ninguno de los 10 miembros restantes de su familia. De los 10 Eddys que habían iniciado ese viaje, solo él permanecía vivo. Por su parte, William Foster había tenido que regresar a decirle a su esposa que el último hijo que esperaba salvar de su familia había muerto. Jamás sabremos si William Foster le dijo a su esposa cómo murió su hijo. Espero que no. Espero que William Foster jamás le haya tenido que confesar a su esposa que su hijo probablemente murió siendo abusado por un emigrante en una cabaña muerto de hambre y de frío y que pasó sus últimas horas con un hombre desconocido. Pero, de nuevo, no lo sabemos y quizá está bien que no lo sepamos. Nancy Graves, la hermana de Sarah Fosdick, tuvo que correr llorando con sus hermanos a decirles que su madre había muerto y que su padre, Franklin, había también perecido en las montañas tratando de salvarlos a todos. Todo lo que Sarah Graves había deseado al embarcarse a California ahora era imposible. Esa vida perfecta que se había imaginado con su familia entera, con su esposo que había abandonado todo por amarla, con sus padres, en una nueva tierra prometida, se había convertido en un sueño lejano que había reemplazado una pesadilla muy, muy real. Y esa pesadilla iba a continuar, porque ahora Sarah ya no tenía dinero,
tenía que hacerse responsable de una familia entera, sin nadie más que le ayudara en esa faena. Y como 7 de sus hermanos pequeños habían sobrevivido, Sarah Graves se había convertido ahora en la guardiana legal responsable de tener que alimentar, vestir y educar a sus 7 hermanos pequeños. El 13 de abril de 1847 se lanzó una última expedición a las montañas. Esta última expedición salió del rancho Johnson, pero esta no fue una expedición de salvamento ni de alivio. La cuarta expedición no se cuenta entre las 3 expediciones de rescate, porque la cuarta expedición fue una expedición de recuperación. ¿Qué era lo que la cuarta expedición planeaba recuperar? Dinero y posesiones. En algún lugar de esas montañas, los Donner habían enterrado oro. En algún lugar de esas montañas, los Graves habían enterrado plata. Y William LeGros Fallon, el líder de esta cuarta expedición, estaba dispuesto a recuperar el dinero. Claro, en parte como una ayuda para los pobres huérfanos miserables que acababan de llegar al rancho Johnson y que pasarían el resto de sus días lamentando haber tomado el atajo hacia California. Pero por otra parte, William LeGros Fallon era un hombre de negocios, un hombre capaz y un hombre interesado. Y William LeGros Fallon quería la mitad de ese dinero. Así que, sin mucha premura ya, sabiendo que probablemente las 4 o 5 personas que habían dejado vivas en las montañas ya estarían muertas a esas alturas, el 13 de abril de 1847 se lanzó la cuarta expedición que descubriría los restos de lo que alguna vez fue la expedición Donner. Con esto cerramos este ligeramente más breve episodio del día de hoy, que como les expliqué en un principio, queda partido en 2 el final de esta temporada. El siguiente episodio hablaremos precisamente de qué fue lo que pasó los días siguientes al salvamento, al último de estos salvamentos, qué pasó con los sobrevivientes, que fue de Sarah y sus hermanos, y cómo finalmente, muchos años después, podríamos decir, la paz alcanzó a los Graves de alguna pequeña manera luego de tanto sufrimiento. Gracias como siempre por escuchar este episodio. Espero no dejarlos muy terriblemente picados con un capítulo un poco más corto, pero bueno, es una cuestión de distribución de información. Nos escuchamos la próxima semana con el cierre absoluto de esta temporada, capítulo 10 de Las Estrellas Indiferentes. Finalmente, paz. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.